¿Fue verdad lo que nos mostró la historia? ¿Es cierto lo que nos dicen los libros? En Confrontando la Historia, a la luz de la investigación científica y bíblica. Y la explicación de Jesucristo hombre. Serán aclarados. Confrontando la Historia. El programa científico e investigativo. Bienvenidos. Bienvenidos a Confrontando la Historia, el programa científico e investigativo. Este programa está preparado especialmente para personas que aman la verdad, para aquellos que indagan, que investigan. Está preparado para personas que quieren romper con los esquemas de las tradiciones de los hombres y entonces renovar su mente. Si usted es uno de ellos, le damos la bienvenida. En Confrontando la Historia, usted será expuesto a una gran cantidad de evidencia histórica, científica y bíblica que lo llevarán necesariamente a confrontar la historia. En el programa del día de hoy serán aclaradas preguntas tales como: ¿qué ocurrió exactamente el 12 de octubre de 1492? ¿Fue el llamado descubrimiento de América un evento casual? ¿O fue algo debidamente maquinado y planificado? ¿Quiénes estaban exactamente detrás de esta maquinación y propósito? ¿Trajo el llamado descubrimiento de América prosperidad, bienestar y desarrollo? ¿O más bien trajo muerte, esclavitud y pobreza? ¿Fue acaso ese evento del descubrimiento de América el comienzo del engaño, la mentira y la ruina que hasta hoy se pueden notar en nuestros países? En el programa del día de hoy se estará tratando el tema La verdad sobre el descubrimiento de América. Le invito entonces a que observemos detenidamente toda esta gran cantidad de evidencia histórica, científica y bíblica. Veamos. La conquista de América es la expresión que hace referencia a la exploración, ocupación militar y colonización del continente americano por varios países. En realidad, Cristóbal Colón no descubrió nada en absoluto, solo que con él se fabricó el mito capitalista colonial más grande de todos los tiempos, por medio de una mala educación y la diseminación de mentiras por parte de los medios de comunicación internacionales. Hoy por hoy, todos los científicos y sociólogos serios saben que fueron los pueblos africanos y árabes que estaban visitando el Caribe y Centroamérica siglos
antes del sangriento genocidio de la conquista de las Américas por parte de Cristóbal Colón. Todavía en escuelas y colegios se les enseña una y otra vez a millones de estudiantes esta gran mentira, creada por medio milenio. Hacia finales del siglo XV, la sociedad española transcurría en una guerra religiosa donde convivían cristianos, musulmanes y judíos. El hambre se había apoderado de las calles en un total caos de confusión y anarquía, mientras la reina católica volcaba su atención en desalojar a los moros musulmanes, quienes llevaban 70 años ocupando la península. Por su parte, el catolicismo se había propuesto imponer la religión por la fuerza, con el Papa Sixto IV, quien fue uno de los personajes más oscuros que había pasado por el Vaticano, quien se extasiaba en el pseudomasoquismo de bellas jóvenes torturadas que en un ambiente de ira, dolor, sangre derramada, ponía al descubierto el sadismo que caracterizó la personalidad depravada de este personaje. El Papa, en su fanatismo por el lujo, las artes y los tesoros, gastaba los aportes de los feligreses en adornar el Vaticano y la Capilla Sixtina. Además, le declaró la guerra a todos los pueblos que denigraran a Cristo, tomando sus riquezas para adornar sus palacios. Fueron siniestros los espectáculos que acostumbraba a dar el Papa, quien junto a sus sacerdotes y cardenales en nombre de Dios se extasiaban con los actos de tortura que a través de los inquisidores se hacían a las mujeres capturadas y acusadas de herejes. Su gusto exquisito y refinado lo compartía con uno de sus amantes, Pietro Diario, cuya relación homosexual era conocida por todos. En fin, la España de la época estaba inmersa en la depravación y la inmoralidad que estaba amparada por el Papa Sixto IV. Tomás de Torquemada, confesor de la reina Isabel de Castilla, era uno de los agentes del Papa y entre ambos planifican la unificación del reino de Castilla con el reino de Aragón para favorecer la penetración del catolicismo, que competía en desventaja con la religión musulmana arraigada en España. Es así como por inversión del Vaticano se consuma el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en lo que la historia conocerá con el nombre de los Reyes Católicos. Lograda la unión tan anhelada por el Papa Sixto IV, el próximo paso fue la expulsión de los musulmanes de España y la aniquilación de las tendencias religiosas anticatólicas, para lo cual, a partir de 1478, el Papa autorizó que los tribunales de la Inquisición, que habían sido tan efectivos aniquilando judíos, fuesen instalados en España, colocando a la cabeza de estos tribunales de exterminio humano al confesor de la reina Isabel, el cruel fraile Tomás de Torquemada, con especial énfasis en torturar y asesinar mujeres. La tortura, la esclavitud y el asesinato se convirtió en el paradigma de la corte de los Reyes Católicos, contando con la aprobación de la máxima autoridad de Dios en la tierra, el Papa. Fue una época donde la muerte y la esclavitud no constituían un pecado y donde la Iglesia obtenía jugosas ganancias por la venta de indultos. En 1492, España expulsó a los moros. Ahora el problema económico se hacía más patético. En ese panorama de crisis económica que había dejado la guerra entre moros y cristianos, aparece en el escenario el recién electo Papa Alejandro VI. Ambos monarcas, la reina de España y el rey del Vaticano, planifican salir de la crisis económica y obtener las riquezas que necesitaban ambos reinos para mantener sus dominios territoriales, conquistados por la fuerza y el terror de la Inquisición. Convocan una encubierta reunión,
que ponía entredicho el símbolo de Cristo que ostentaban los reyes católicos y su máximo representante en la tierra, el Papa. Fue una reunión que la historia no menciona. Los escritores temen reseñar, los investigadores no se atreven a denunciar, y para muchos hablar de ella es un sacrilegio, por cuanto significa poner al escarnio histórico a esos dos personajes emblemáticos de la religión, la cristiandad y la fe católica. Lo que se trató en esa reunión está plasmado con toda su crudeza en los acontecimientos del año 1492. Este plan perverso que tuvo como principal protagonista al símbolo emblemático del catolicismo, el Vaticano. Asistieron por invitación del Papa Alejandro VI los reyes católicos, los banqueros alemanes Welser, quienes junto con la casa comercial Fugger eran los mayores prestamistas de Europa. En esta cumbre de magnates monárquicos, religiosos y financieros se planificó el más brutal y encarnizado ensañamiento contra la raza humana. Fue un plan macabro que les permitió a los tres participantes riquezas infinitas. El plan macabro tenía como finalidad la explotación de esas tierras que ya eran conocidas desde la época de los faraones, con las cuales los vikingos mantenían intercambio comercial para suplir el comercio americano con Asia, África y Europa. El acuerdo aprobado contemplaba aniquilar todos los habitantes del Nuevo Mundo en nombre de la falsedad del catolicismo, con la Inquisición creada por el Vaticano y con la aprobación del Papa. Número 2. Destruir toda evidencia que mostrara el nivel cultural alcanzado por estos habitantes para poder justificar ante la historia la colonización y la evangelización. Número 3. Construir un héroe en torno al cual se edificaría una leyenda del descubrimiento casual. Número 4. Explorar individualmente las riquezas americanas y dar concesiones exclusivas para los banqueros alemanes Welser. Producto de ese plan macabro, surge en la historia Cristóbal Colón y nace la historia del Nuevo Mundo. Una historia que se repite una y otra vez en las escuelas para agradecer a la falsa madre patria la evangelización y civilización de América. Pero la otra parte de la historia fue escrita por un fraile español después del Holocausto, en una narración espeluznante y cuya veracidad no se pone en duda, puesto que en su época constituyó una denuncia ante la barbarie cometida por los colonizadores contra los habitantes del Nuevo Mundo por la ambición insaciable de riquezas. El fraile Bartolomé de las Casas, en sus tratados, narró con lujo de detalles las torturas y los asesinatos. Una crueldad bien planificada para exterminar millones de seres humanos solo por riquezas. Así narró de las Casas los acontecimientos. San Juan y Jamaica eran islas de gentes felices donde habitaban 700,000 almas, las cuales fueron asesinadas y hoy están despobladas. Otras 30 islas en 2,000 leguas también están despobladas y desiertas, ya que sus habitantes también fueron asesinados por hincharse de la riqueza de oro y una insaciable codicia que nunca se había visto en el mundo. En la Española, los criminales con sus caballos y espadas comienzan la matanza, desbarrigan a las mujeres paridas y despedazaban a los niños y ancianos. Tomaban los niños de las tetas de la madre por las piernas y daban de cabeza con ellas en las rocas. Otros bullían los cuerpos de niños en los ríos riendo y burlando. Hacían grupos de 13 en 13 para luego colgar leña a fuego lento y los quemaban vivos. Comúnmente mataban a los señores nobles de la tribu haciendo unas parrillas de vara a la cual ponían fuego lento para así poco a poco ser quemados con tormentosos y desesperados gritos. Nunca vi hombres tan inhumanos,
tan sin piedad y tan feroces bestias, solo por riquezas. En una búsqueda de experimentar nuevas formas de tortura, trajeron, enseñaron y amaestraron perros bravísimos que hacían pedazos a un indio y lo comían como cerdo. Si algún momento un indio mataba a un cristiano, la ley era matar 100 indios. Un nuevo gobernador llamó a los indios escondidos en la selva y luego de convencerlos de su buena voluntad, hizo meter en una choza muy grande a 300 señores y luego encendió fuego quemándolos vivos. Inventar nuevas formas de tortura se convirtió en una competencia entre los que se hacían llamar colonizadores. Los gritos y alaridos de sus víctimas medían la intensidad del dolor infligido a los indefensos nativos americanos. Las risas y el júbilo de los malvados se intensificaban con los alaridos de los inocentes que eran quemados en vida. Al llegar los colonizadores, se agrupaban a los nativos en una fila. Con la espada colocada sobre su hombro, se les obligaba a arrodillarse ante el clérigo que acompañaba la expedición. El nativo debía besar la Biblia y el escudo de España. Si no cumplía con el ritual inquisidor, la espada cortaba su cabeza. Los que por temor hacían el requerido, su mujer e hijos eran secuestrados hasta que trajese el oro que tenían. Al final, lo diera o no, la familia seguían el suplicio del asesinato. Doblegar la voluntad de los pobladores americanos mediante una demostración de maldad macabra e ilimitada, como nunca había registrado la historia, fue la manera que encontraron los invasores europeos para impedir que los nativos se organizaran en grupos disidentes capaces de reconquistar sus territorios. A los indios que eran tomados como esclavos les cortaban la lengua para que no pudieran comunicar las intimidades de los europeos que pudieran poner en peligro la conquista. En nombre de Dios se aniquilaban miles de inocentes nativos todos los días. El fraile Bartolomé de las Casas emprendió en 1502 el viaje hacia el Nuevo Mundo, estableciéndose en la isla La Española, hoy Santo Domingo, y acompañó a los conquistadores en muchas de las expediciones que hacían. Tenía la misión de cumplir con los oficios de la malvada Inquisición. Pero tal fue la barbarie cometida contra los inocentes americanos que denunció ante el Vaticano las atrocidades de los españoles y alemanes. Estas palabras son tomadas por el escrito de las Casas. Fue infinita la gente que yo vi quemar viva, despedazada y atormentada por diversas nuevas maneras de muerte y tormentos. Afirmo que toda la muchedumbre de la isla La Española fue exterminada. A los esclavos no les daban de comer sino hierbas. A las mujeres paridas les sacaban la leche para que murieran las criaturas, cesando así la generación de los indios. Se construyeron monturas para los indios como si fueran bestias de carga. Cualquier frase es poca para describir las torturas y crímenes cometidos en el nombre de Dios. Torquemada impuso la bula papal que señalaba: la gente que poblaba el mundo tenía autonomía política. Con esta concepción cristiana inventada por el Papa Alejandro VI, la Iglesia participaba además en la explotación económica de esas tierras, mediante impuestos en oro y piedras preciosas que en grandes cargamentos eran enviados a la ciudad del Vaticano. Millones de piezas de arte y joyería, sin importar su significado religioso, eran robados a los nativos y embarcados a los museos del Vaticano que atesoraba el Papa Alejandro VI. Algunas piezas se exponían en la sala americana, pero la mayoría se fundía para utilizar su oro y pedrería. Continúa el escrito de las Casas. Solo por divertirse, ataban a los niños indios a 2 caballos y los tensaban lentamente hasta que los briosos corceles les arrebataban las extremidades. Los malvados invasores disfrutaban cortándoles las orejas,
los labios y la nariz a los jóvenes, quienes huían ensangrentados hacia los matorrales, entre burlas y risas de los sangrientos y sanguinarios que se hacían llamar colonizadores. Solamente 7 años tardaron los españoles en acabar con todos los indígenas de Guatemala. El exterminio de los nativos insulares no tuvo mayor resistencia. Pronto las islas del Caribe quedaron despobladas. Son tantos y tales los estragos, crueldades, matanzas, destrucciones, robos, violaciones, violencias y tiranías que han realizado en esas tierras que todas las que se han dicho no son nada a comparación de las que se hicieron. Pero aunque las dijéramos todas, que son infinitas, las que no se han mencionado son más abominables. Lo narrado son solo 10 páginas de 1400 en 3 volúmenes que escribió el fraile Bartolomé de las Casas, en la esperanza de que sus súplicas suspendieran las matanzas. Lo que ignoraba el fraile es que el Papa formaba parte de un plan macabro de exterminio y desaparición de todo un continente. Cumplida la misión de aniquilación, el siguiente paso fue desaparecer todo vestigio de las civilizaciones que habitaron las tierras americanas. Los escritos de los aztecas, de los mayas, de los incas, chibchas, caribe, ardieron en inmensas pilas que alumbraban los cielos de América. Ciudades completas fueron borradas de la faz de la tierra. Donde hasta ayer existió una raza que honró el arte y las ciencias, hoy no queda ni un rastro de su existencia. Con el transcurrir de los años, los que visitaron Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Venezuela no pudieron creer que en estos vastos desiertos existió una raza de indios cuyas ciudades fueron tan vastas, tan impresionantes y tan llenas de gente alegre que envidiarían hasta las más hermosas ciudades de Europa. El caso más evidente de la desesperación por borrar todo rastro americano lo constituyó la inconcebible maquinación de rellenar de tierra y escombros todo el centro ceremonial de Teotihuacán. Durante 3 siglos solo se distinguían cerros aislados en una inmensa llanura, los cuales utilizaban los monarcas mexicanos para la siembra de maíz. Cuando en 1884 Leopoldo Batres decidió explorar el lugar, descubrió con sorpresa que todos los edificios fueron quemados y luego se procedió a cubrir con tierra y escombros la ciudad con 2000 templos, 300 pirámides y cientos de edificaciones, plazas y mercados. Una nueva versión vertida en manuscritos que luego fueron depositados en la Real Academia de la Historia de Madrid, y aún así hubo que transcurrir 287 años para que el mundo conociera la historia tergiversada en la que el cinismo y la mentira de un gran descubrimiento de América. El Holocausto fue la salvación para la corte española, el Vaticano y los angiosistas alemanes. Gracias al botín americano se forjaron nuevos imperios económicos. La evidencia bíblica registra que el apóstol Pablo menciona que después de su muerte vendrían hombres malos y perversos. En la carta a los Hechos, capítulo 20, verso 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es así como el apóstol Pablo identifica quiénes eran esos hombres malos y perversos. Era el caso del apóstol Pedro, un hombre malo y perverso, conocido como el primer papa. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En el verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En el verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es así como podemos ver la maldad de hombres malos y perversos que nos han ocultado la verdad desde el principio. Esta macabra historia nunca nos fue enseñada, es más, nos fue ocultada por siglos. Pero con la llegada de Jesucristo hombre, quien es el que manifiesta los secretos de los hombres, toda esta falsedad está saliendo a la luz. La mentira de la religión católica contaminó el mundo entero y así llegó a nuestros países. Un falso evangelio basado en mentiras, engaños, manchado con sangre de miles de personas. Esperamos que este análisis histórico te haya aclarado muchas dudas. No sigas siendo más cómplice de la mentira y el engaño. Sé edificado por las palabras inefables de Dios mismo. Es impactante observar y pensar en toda esta gran evidencia histórica y científica que hoy se nos ha mostrado. Es impactante pensar por qué esto se nos ha ocultado por tanto tiempo. ¿Por qué la religión y los gobiernos no nos han mostrado toda esta evidencia? ¿Qué maquinación y propósito ha habido detrás de esto? ¿Por qué no se mostró esto antes? El apóstol Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, el capítulo 4 y el verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Es evidente que Jesucristo hombre, en su segunda llegada, iba a aclarar esto a las naciones. Disfrutemos entonces de su explicación. Vamos a hablar de cómo se formó el Vaticano. Ahora, el tema es la apostasía. El tema de esta noche es la apostasía, con unos cortes que arrojan más luz sobre el tema. Pero primeramente, bien rapidito, vamos a ir a Hechos 10, 1 y 2, para ver quién era Cornelio. Porque recuerden que Pedro conoció a Cornelio y este daba mucho dinero y Pedro le gustó eso. Cualquier pastor que conociera a Cornelio hoy, de eso cae por ahí, se le va detrás a Cornelio. Porque dice que daba muchas ofrendas y era el gerente de la italiana, de la compañía. El hombre tenía billetes, mira lo que dice. Y ahí fue que Pedro comenzó los fondos del Vaticano. Mira, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Diga Cornelio. Su posición, centurión de la compañía llamada ¿qué? ¿La qué? ¿Dónde está Roma? Pero ahí no estaba en Italia, ahí estaba en Asia, allí, en esa área donde estaban los apóstoles. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas ¿qué? ¿A quién? ¿Al sacerdote? Al pueblo. Esto era un hombre que tenía billetes. Siempre estaba dando, mira, ponme unos bancos allí, pon unos camellos allí, pon unos, lo que fuera. Yo quiero cooperar. Muchas limosnas. El hombre tenía mucho dinero. Y entonces conoció a Pedro. Y Pedro enseguida se hizo amigo de él. Y, perdóname, y era italiano, era gentil, no era judío. Pero como Pedro tenía un vientre más grande que el de un elefante, él dijo,
A mí no me importa. Fíjate que Álvaro acaba de leer que Jesús le dijo a sus discípulos, miren, no me lleven esta información a los gentiles. No prediquen esto. Esto es para las casas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, cuando Pedro conoció a Cornelio, dijo, wow, esto es un pez gordo. Qué mucho dinero tiene este hombre. Y entonces lo persiguió hasta Roma, donde está el Vaticano. Esto es un cortecito para que entienda cómo se formó el Vaticano. Entonces dice, Pablo viajó a Roma, Hechos 28:16. Rapidito. Cuando llegamos a Roma, quiere decir que Pablo llegó a Roma. El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado. ¿Qué es lo que? Entonces tenían preso a Pablo. Ahora, aquí dice en Romanos 1, 13 y 15, mira lo que dice. Romanos capítulo 1, versos 13 y 15. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, a España, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora mira lo que dice el capítulo 15, verso 31. 15:31 de Romanos. Para que sea librado de rebeldes que están en Judea, de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esos enemigos que él tenía en Judea son judíos. Y entonces cuando Pablo llegó a Roma, llegaron los enemigos que estaban en Judea cuando él iba en camino allá y le hicieron la vida imposible a Pablo. Naturalmente ahí estaban envueltos los judíos. Cuando hablamos de los judíos estamos hablando de los de la circuncisión. El doctor Lucas no pudo escribir todo, pero si tú lees con calma todo el libro de los Hechos, ahí él arroja luz. Por ejemplo, fíjate lo que dice Hechos 23:12. Mira quiénes eran los ancianos en Jerusalén. 23:12 Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo, no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a quién. Ellos lo estaban velando para matarlo. O sea, Pablo, si Pablo se llega a manifestar al mundo, Roma no se hubiera levantado. Usted no ve que Pedro es judío, Cornelio es gentil. ¿Y qué hace Pedro como judío metido y que en Roma levantando y que una iglesia cristiana? Si Cristo le dijo a los discípulos, incluyendo a Pedro, por caminos gentiles no vayáis. ¿Y qué hace Pedro metido con Cornelio en Roma? Esto lo digo para despertar tu sentido, para que sepas cómo comenzó todo. Entonces, Pedro tuvo que mandar a matar a Pablo. Bueno, si acá un grupito de judíos, si ya está el Pedro, un grupo de judíos se juramentaron, no comamos hasta que le demos muerte a este hombre. Este hombre tiene que morir. Pero no pudieron darle muerte. Pablo siguió de camino y llegó a Roma, que lo acabamos de leer en Hechos 28. Entonces, cuando llegó a Roma, ese mismo espíritu que lo estaba buscando para matarle, logró matarlo en Roma. Al matarlo en Roma, él no pudo llegar a España. Entonces, quien llegó a España fueron los discípulos de Pedro, y ese falso evangelio fue quien usó los españoles, la reina Isabel, Cristóbal Colón, usaron un falso evangelio para traerlo a nuestras tierras, y de ahí fue que se fastidió el mundo. El mundo fue fastidiado por los llamados apóstoles. Apostasía significa apartarse de. Por ejemplo, apóstol, apartado para. Apostasía
Es una palabra compuesta que significa apartarse, en este caso, de la fe. Tú puedes apostatar de la mentira, tú puedes apostatar de los vicios, apartarte de vicios. Ahora, en este caso, Pablo dice, la apostasía, el apartarse de la fe. Hay un misterio bien grande en este tema. Por ejemplo, vamos a ver segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Fíjate lo interesante que es este tema de la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor, hablando de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿qué? El hijo de perdición. Oye esto, vamos a mantenerme el verso ahí por favor un ratito, el verso 3. Mira lo que dice ahí, la gente quiere que el Señor venga, ¿verdad que sí? Juan en Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Todos los llamados y que cristianos dicen, no, que venga el Señor. Queremos que el Señor venga. Ok, si viene el Señor, primero tiene que llegar la apostasía. Entonces la apostasía es importante para saber cuándo viene el Señor. Ahora, si tú estás apartado de la fe, ¿cómo tú sabes quién es el Señor? Si tú estás apartado de la fe, tú no estás en fe. Bueno, ahí es que ahora es que vamos a hablar de este asunto. Dice, ahora, ¿cómo tú entras en apostasía? O tú no voy, ya tú estás libre de eso. Pero ¿cómo el mundo entró en apostasía? En un pasado tú estuviste en apostasía. Y este velo también tuvo en apostasía. Bueno, el verso lo dice, y se manifieste ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué significa eso? Que se manifieste el hombre que no le da la importancia al sacrificio de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, tú notas que todos los grupos llamados cristianos creen que hay pecado. Todos. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los pentecostales, evangélicos, carismáticos, hasta los espiritistas, los changoístas, los paleros, todo el mundo dice, no, tú estás en pecado. El sistema religioso habla de pecado como algo que está vigente. Quiere decir que el hombre de pecado hizo su trabajo diciendo hay pecado. Entonces, el hombre de pecado se manifestó, que el Papa es el primero. Esa silla que representa a todos esos papados, pues te presenta, ve a la misa, toma la hostia, arrepiéntete, vete al confesionario. ¿Por qué yo tengo que entrar al confesionario? Porque tú estás en pecado. Sí, el hombre de pecado. Ahora, si el hombre de pecado hace su trabajo, todo el mundo está en apostasía, apartado de la fe. ¿Y quién va a entender la verdad si estás apartado de ella? O sea, ¿quién podrá ayudarnos? O sea, ¿quién puede decir lo que qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues queremos que el Señor venga. Pero si tú estás en apostasía, ¿para qué tú quieres que el Señor venga? Si te cogen apostasía, tú no estás preparado. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, no nosotros. Estoy dando figurativamente. El mundo tiene que decir, pues yo quiero que el Señor venga, pero me voy a encontrar en apostasía. Y si viene y te encuentras en apostasía, tú estás en graves problemas. Porque todo el mundo está en apostasía. Ahora, vamos a ver ahora a Hebreos 9:28. ¿Por qué razón existe Hebreos 9:28? ¿Qué dice? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, Jesús de Nazaret, ¿no? Para llevar los pecados ¿de quién? Esos otros 20 pesos. No es de todos, sino de muchos. Ahí hay revelación. Porque Él no va a salvar al hijo de perdición. Y Él no llevó el pecado del hijo de perdición. Él no llevó el pecado de los lobos, Él llevó el pecado de las ovejas. Como dice Juan, dice el mundo al cual no le puede recibir. Si no le puede recibir, ¿cómo vayan los pecados de un mundo que no le puede recibir? El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso es que Él no pudo llevar el pecado de todos, sino de los muchos, los escogidos, las ovejas. Ahora, fíjate lo que dice.
y aparecerá por segunda vez sin que. Quiere decir que si tú encuentras a alguien que dice que no hay pecado, fue que el Señor llegó. Tú sabes las familias que han sufrido, tú sabes los miles que ellos mataron allá en Roma, en España, en la Inquisición. Los mataban, hacían hoguera para que confesaran al catolicismo. Allá en Cartagena, a mí me dijeron que cuando uno no quería ser católico, o los indios, eso, sí, los esclavos en Puerto Rico, o los negros, cuando no querían profesar la fe católica, pues ellos tenían una banda de perros sin comer, que llevaban 5 días sin comer. Entonces le decían, mira, vete a darle un mensaje allá, y lo tiraban por ahí, le tiraban los perros, y los perros, sin comer 5 días, así los mataban. Allí en Cartagena yo fui a ver una serie de cosas que usaban para castigarlo, donde los estiran hasta que le rompen los miembros, le sacaban las uñas con alicates. Confiesa a Santa María, Madre, confiesa. No, yo no. Y lo mataban allí. Oye, y eso es un museo. Es un museo que el gobierno tiene allí. Mira qué museo. Coño, eso es para coger y meterle fuego con esas evidencias. Dice que ustedes tienen esto, se largan de aquí, den las catedrales esas vacías. Y ellos aplauden eso, imagínate, aplauden lo que usaban para matar a la gente. Y entonces es histórico. Y al bandido ese de Cristóbal Colón lo aplauden. A mí me enseñaban hasta canciones en la escuela del asesino ese, que lo que trajo fue un montón de curas, sacerdotes a dañar los pueblos. Imagínate. Pero así estuvieron las cosas. Estuvieron, pero no van a estar más. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, hablando de España. Mira cómo dice el verso 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. ¿Llegó a España, Pablo? No llegó a España. ¿Y quién evangelizó nuestros países? No fueron los españoles, pero fueron los españoles. Entonces, si Pablo no llegó a España y los españoles vinieron a nuestras tierras a predicarnos, ¿y qué cristianismo? ¿Qué tipo de cristianismo nos predicaron? Si Pablo nunca llegó a España. Porque fíjate cómo dice el verso 29. Mira cómo dice el 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, si hubiera llegado a España, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿El Evangelio de quién? El que Cristo nunca predicó. Cristo más bien dijo: yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero yo no las voy a decir. Yo le voy a rogar a mi Padre para que envíe a otro, al Consolador. Y cuando Él venga, ese otro, lo que pasa es que era en 2 días. Sí, Él dijo: en 2 días, al tercer día les daré vida. Eran 2 milenios. Dice: cuando Él venga, Él les va a enseñar. No, es la paloma, apóstol. Las palomas no enseñan. No es una paloma. Cuando Él venga, Él va a hacer papel de maestro. Él no los va a poner a gritar. Él les va a explicar, enseñar. Pero ¿qué sucede? Que Él no pudo llevar esa información.
Ahora, fíjate que dice que esos gentiles, que en este caso los representas tú hoy, cuando ellos vean, ellos van a creer. Pero por esa causa fue que él no pudo llegar a Roma, porque si él llega a Roma, entonces a nosotros nos hubiera llegado el verdadero evangelio. Pero eso es una causa, eso es un acto predestinado que él no quiso que llegara. ¿Y a quién utilizó él para que no llegara? A los de Judea. Mira cómo dice ahí en el verso 31. ¿Por qué fue impedido? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Los rebeldes, ¿quiénes? ¿Quiénes estaban en Judea? ¿Los qué? Los judíos. ¿Y qué era Pedro? Judío. Fíjate que ahí está el misterio. Aquellos que les gusta estudiar y les gusta palabrear y les gusta filosofar, pues filosofeen con eso. Porque la razón que el mundo está en pobreza, la razón de los abusos a los niños, la razón de la criminalidad, la razón del mal uso de las drogas, la razón de la delincuencia, la razón de la pobreza mundial lo tiene el papado romano. Por eso el Vaticano debe quemarse, debe desaparecer, porque ellos han fastidiado al mundo por 2000 años. Bien, después de haber observado toda esta gran cantidad de evidencia histórica, científica, después de haber escuchado detenidamente a Jesucristo hombre, haber observado toda la evidencia expuesta por él que está escrita, la pregunta es para usted, amigo. ¿Es usted de aquellos conformistas, de aquellas personas que se enmarcan a un esquema y no quieren salir porque así le enseñaron sus antepasados? ¿O es usted de aquellos entendidos que habló el profeta diciendo los entendidos entenderán? ¿Aquellos que aman la verdad? ¿Es usted de aquellos que observan y dicen esto es mejor que la mentira, esta es la verdad? Amigo, es el tiempo de la renovación, es el tiempo de la transformación. El mundo verá un evento maravilloso, la transformación de Jesucristo hombre y la transformación de su iglesia. Pero primero hay que renovar y transformar su mente. La pregunta es, ¿continúa usted en el engaño o quiere ir rumbo a la transformación? ¿Quiere renovar su mente y entonces salir de ese engaño, venir al gobierno de Dios y con nosotros confrontar la historia? Bendecidos. Pero si este libro es verdad para ti que me estás viendo, si esta es la verdad, entonces yo soy el Señor.